Axel, Gilardi, abrí audio. Pero hay que seguirla bancando porque la pandemia no termina. Un abrazo, Daniela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un buen momento, ¿no? Nos dejamos las manos rojas, tanto aplaudir los aviones, no digo ni venir, ni ahora. Dale más volumen, Fede, que no te escuché. No, que nadie contesta, parece. Y sí, porque entran, salen. Axel, Gilardi, abrí audio. Ahí dice que no tiene micrófono ni ya. Ah, bien, 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 bien. Sí. Axel, si me escuchas, que estás con un celular, qué sé yo. Axel, ¿por qué figuras vos como invitado? Respóndeme por el chat. Piccini, abrí. Acá está. Piccino, abrí. Sí, profe. ¿Cómo Buen día. estás? Buen día. Piccino, te hago una Sí. pregunta. Sí, Estoy revisando las listas. ¿Vos tenés otro apellido? ¿Figuras con otro apellido? sí, con Romanielo. A ver, déjame. Romanielo Piccino, Lucas. Perdón. Sí. No, perdón. ¿sabes qué pasa? Que yo controlo porque a veces entran piratas, dicen cualquier cosa. Era eso. Como no tenía en lista y como vos ingresaste, bueno, yo voy revisando todo. ¿Me entienden, no? Sí, sí. Está bien, profe. Bueno, Gracias. era eso. Gracias, Lucas. Yo les diría una cosa que también me cuesta cuando les corrijo y paso a las listas. Por ejemplo, les pido para los trabajos que inscriban en la portada el nombre y apellido como figura en su documento, no como quisieran ustedes que figurara, y el número de legajo. ¿Por qué? Por todas estas cosas, ¿ve? ¿Qué sé yo? Busco a Piccino y no está, y le tengo que escribir, che, ¿quién es este Piccino? Acá porque lo tengo en audio, en pantalla. Lo mismo pasa con Axel Gilardi. Son casos especiales. Después entró un pirata, no sé cuánto. Pero bueno, hay cosas de seguridad. No sé si les pasa en otras materias a ustedes esto. No, creo que nunca nos pasó por ahora de que haya entrado alguien externo a Bueno, clase. O sea, al principio, creo que una o dos veces a principio de año, sí. que se metía cualquiera a cualquier clase, pero de ahí más, nada más. Bueno, claro. Entonces, yo, por ejemplo, busco Piccino. ¿Qué carajo de busco? Voy a la P. Digan que yo ya estoy avispado y... Bueno, vamos a decir, en general los trabajos están bien. Hay algunos que están muy flojos, que me pareció de mal gusto bocharlo, le puse un 4 como para punto. En realidad lo que hacen no es leer ni pensar, sino copiar y pegar. Punto. Yo tengo trabajos muy valiosos. Fabricio, parece el 9S de Belgrano que juega River ahora. Giannone, muy bien. Entonces,
Ya por eso voy y pregunto, ¿cómo aparece en la lista o con qué apellido aparece en la lista? Después, como te digo a vos, Fede, ¿cómo querés que te diga, Fede o Agustín? Si vos me anotás en el trabajo, ¿cómo es tu segundo apellido, Fede? Anadón, Misao Anadón. El segundo. Anadón. Anadón. ¿Quién es este Anadón? Voy a la A y no figuras. ¿Me explico, Fede? Fede y chicos. Sí, sí. Entonces, esa cuestión formal, cúmplanla. Hola, Camila. Camila Sec. Hola, profe. Está muy linda la foto. Te la sacaron bien. Gracias. Bueno. Bueno. A todos les devolví. ¿Hay alguien que no le haya devuelto su trabajo? Pregunto. Bueno. La primera observación es que en general están de bueno para arriba. Hay algunos muy buenos, hay algunos excelentes realmente. Excelente, ¿por qué? Porque han buscado, han leído, han discutido con los textos, han dado su mirada. ¿Qué es lo que yo quiero? Punto. No quiero nada más. Cuando les digo, discutan con los textos, ¿por qué las obras clásicas siguen vivas? Pregunto. Los grandes textos de la historia de la filosofía, de la historia, de la literatura, siguen vivos, porque todavía hay lectores que continúan interpelando esos textos, siempre dentro de las limitaciones que cada uno tiene, son alumnos de primer año, yo entiendo, etcétera, etcétera. Pero deben empezar a hacer ese ejercicio de leer, de ir discutiendo con los autores. ¿Qué significa discutir? Significa estar de acuerdo en este punto. ¿Quién es este? Agustín P. Popov. Acá estoy, profe. Eras vos no, Pacheco. Muy bien. ¿Cómo estás, Agus? Bien, bien. ¿Y usted? Entonces, esa operación es continua y a veces nos arrimaremos y a veces nos separaremos, pero es bueno. Eso es darle vida a un texto. Los textos tienen vida en tanto y en cuanto son visitados, son leídos, son interpelados. Otra cosa que he visto es que aparecieron chicos que nunca aparecen, punto. Que no asisten a clase, que deben prácticos. A ver, doy algunos ejemplos. Argote y Argüello, ¿están en sala? Hola, profe, buen día. Buen día. ¿Qué pasa? ¿Ustedes deben un trabajo? Hola, profe. ¿Se ausentan? ¿Trabajo flojito? Hola, Samuel. Profe, yo siempre estoy. ¿Y por qué no te veo?
No sé, pero yo siempre entro. Siempre estoy. Y el primer trabajo que hago con vos, con ustedes. Pregunto, Sí, primero lo entregamos. ¿con quién? No, yo no lo tengo. Yo no No lo sé. tengo y a todos les pregunto si les devolví, si esto, si aquello, si la nota. No lo tengo. No sé a dónde lo mandaron. Yo a alguno que le pregunté, che, sí, lo mandé. ¿A dónde? A Gmail. Bueno, todos ustedes saben esto, porque yo estoy encima de ustedes, de contigo. Pero a mí no me pagan un peso más por dejarte libre, regular o no. Digo a Argüello Argote, que ahí les anoté cuando le hice la devolución. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, veremos cómo les va en el parcial y después discutiremos. Si lo tienen, bueno, lo conversaremos. ¿A quién más nos saludé? FGH. Augusto, que siempre está presente, no te saludé, Augusto, jeque es, ¿no? Es Holker. Joque, a ver, pero O sea, está bien escrito, pero se tiene dice Holker. diéresis, así que, Por eso, por eso. Augusto, en alemán se dice Holke. Sí, Cuando tomé curso. mucha gente A se confunde. otros, como dale más volumen al audio. No, que mucha gente siempre se confunde con mi apellido, así que no hay problema. Sí, sí, no, no. Digo, te vi entrar y no te saludé. Bueno, ¿podemos hablar de parcial ahora ya? Como Riquelme, escucho. Profe, Sí, sí, eh, querido. ¿Quién estoy habla? viendo, Samuel, Samuel, sí. estoy viendo acá y sale hasta que le respondiste. La mandó Camila Anaí Mercado. La calificación 8. Buen trabajo y mandado desde un iPad el 8 de septiembre. Perdón, Argot, ¿no? Sí, Espera, déjame ver. Sí, muy bien. Argüello, abrí micrófono. Sí, profe. ¿Y vos? No, yo no lo mandé, se lo voy a estar mandando seguramente entre hoy y mañana. No, lo siento. Te lo voy a tomar oral eso. Bueno, Pero lo mismo que dije, no es posible, vos estás con mucha suerte para poder regularizar, pero bueno, ya lo mismo Argote, este segundo trabajo lo vamos a conversar en Argote, ¿me escuchas? sí. Bien. Lo vamos a conversar en una instancia oral en las últimas clases. Bueno, Augusto, vos me habías preguntado por qué no pongo las notas en el sistema, por eso. Creo que eras vos, ¿no? ¿Cómo, profe? O Que sea, me habías preguntado por qué no figuran las notas en el sistema.
porque siempre hay una variante y prefiero hablarla con ustedes. No, yo no le pregunté eso. Ah, bueno, alguien me preguntó. Bueno, vamos al parcial. Preguntas. ¿Alguna pregunta? Y acá va lo primero. Este parcial, una observación. No más de 5 hojas. No copien y peguen a los 11. Y la fecha de entrega es, vamos a tener tiempo. Vamos a tener tiempo. El viernes 15 de octubre. Así que desde el 6 hasta el 15. Sí, perdón. Esta es una cosa mía. Yo se lo había dado el 6 como entrega, pero quiero verlos bien, entonces voy a correr para que no me coincidan todos los trabajos. Por lo tanto, y no queda mucho tampoco, ¿no? Entonces va a ser el viernes 15. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Estamos, chicos? Creo que no entiendo muy bien. Entonces el parcial va a ser una especie como el trabajo práctico. Nos va a dar Exactamente, sí, Franco. Sí, Franco. ok. Franco, ¿no? Sí, sí, un segundito. Franco. Ah, Espero que no bien. esté oscuro. Sí. Ah, está bien. No, está bien, no, te tenía en pantalla, Franco. Sí, le dije el miércoles 6, ¿por qué? Porque quiero trabajar esto que me queda. Fíjense, hoy es 29, ¿no? Después nos queda ya el próximo miércoles. Hoy es 29 y me queda el 6 y el 13 por si alguna cosa. Por eso prefiero que me lo entreguen el 15. De cualquier modo, tengo una clase y media para consulta. ¿Estamos? Sí. Yo, Y esta clase y la del 6 voy a trabajar sobre eso. Bueno, ya se los voy a colgar con todas las indicaciones, les voy dando la previa no más de 5 páginas. Y el eje va a estar puesto en los mismos textos, las mismas problemáticas y este texto que ya les anuncié yo, que lo buscan ustedes. Donde están las mismas problemáticas, se llama así. Entonces, profe, sería como una combinación de los dos trabajos. Espera, poquito, espera. Ok.
Bueno. Cosa que lo busquen con mucha precisión. Bueno, ese es el texto que van a buscar. Tiene 30 carillas, 35 carillas más o menos, ¿no? Ahí están todos los temas que hemos visto hasta ahora. Actualizados. ¿Cómo, Augusto? ¿Lo subió Audio. autogestión? Lo buscan ustedes, esto, directamente. Yo les doy la página donde buscar. Ah, porque no sé si había mandado algo por el chat, porque creo que no se No, mandó. no, porque tengo que... Ya se los había avisado, bueno, pero Ajá. ahí está. ¿Eh? Ahí está. Mon Diplomatique, pandemia. ¿Quién es el que me contesta? Milagros. Muy bien. Gracias, Mili. Mili. Milagros Cruz. Ahí está, puede ser ese, sí. Sí, Mili. Bueno, ¿qué aparece? Y ahora vamos a empezar. Es un texto que me parecía muy interesante, en donde están todas las problemáticas que habíamos trabajado nosotros. Está la problemática de la pandemia, la problemática económica, la desigualdad, el problema el avance de la mujer, está el tema ambiente, está el odio. Todos los temas están resumidos en estas 30 páginas. Yo les pido que, Milagros, abrí micrófono. Milagros. Sí, profe. Ahora sí, gracias. Muy rápido lo tuyo. Mira, le ganaste a... ¿Quiénes son los rápidos? A Augusto, a todos estos. Son más rápidas que Internet, vos, como dicen. Sí, es ese. Es ese. Directamente lo leen ustedes de ahí. Yo voy a trabajar hoy sobre algunas marcas que yo hice de este texto y quiero que ustedes actualicen la problemática y con esto ya vamos a estar hasta el fin de año. Bueno, si lo tenés, acompáñame en la lectura, Milagros.
Carosio, ¿quién es? ¿Ve, por ejemplo? Bueno. Perdón. Espera un poquito, Milagro, antes de empezar. ¿Quién es Carosio? Que abra cámara y micrófono. Capaz no está, profe. Carosio. ¿Se dan cuenta? Bueno, este texto es un texto muy interesante, muy interesante. Fíjense esto, y nos va a interpelar mucho. Todo está yendo muy rápido. Ninguna pandemia fue nunca tan fulminante y de tal magnitud. Surgido hace apenas 100 días en una lejana ciudad desconocida, el virus ha recorrido todo el planeta y ha obligado a encerrarse en sus hogares a miles de millones de personas. Algo solo imaginable en las ficciones post-apocalípticas. A esta altura, ya nadie ignora que la pandemia no solo es una crisis sanitaria, es lo que las ciencias sociales califican de, fíjense la categoría que usa, hecho social total. Hecho social total en el sentido de que convulsa el conjunto de las relaciones sociales y conmociona a la totalidad de los actores, de las instituciones y de los valores. Muchos de ustedes en el otro trabajo habían trabajado la problemática contemporánea desde el tema de valores, ¿no? Esto lo tengo. Y entonces, fíjense, más abajo dice, mientras tanto los gobiernos asisten impotentes, fíjense esta caracterización, los gobiernos asisten impotentes, y no estamos hablando de los gobiernos americanos, de los gobiernos del África, de los países pobres, de Haití, nada, sino de las principales potencias del mundo, vamos a decirlo así. Cuando digo potencia me refiero al punto de vista económico y al punto de vista militar, nunca ético, ¿no? Asisten impotentes a la irrefrenable diseminación por todos los continentes de esta peste nueva, contra la cual no hay ni vacuna, ni medicamento, ni cura, ni tratamiento que elimine el virus del organismo. Estoy hablando del 29 de abril del año pasado. Fíjense, y acá va una disquisición. Fíjense cómo fue recibido esto en el mundo. Algunos obedientes, y me incluyo, tengo a mano alcohol, tengo a mano barbijos, de todos los colores. Y
guardamos recato y de esta silla donde yo estoy, fue mi lugar en la facultad el año pasado. Como lo fue ustedes en su casa y como lo es hoy. Ahora bien, vamos al tema de igualdad a esta cosa. Todos tenemos esta posibilidad. Recién este pibe que le contesté, no tengo ni audio ni pantalla. Entonces tampoco es, ¿qué otra cosa muestra esto aparte de la impotencia? Los problemas de conectividad, que no solo son argentinos. Ojo, ojo. Son problemas globales. Fíjense esto. Este fin de semana hubo elecciones en Alemania. ¿Y qué le enrostran, entre otras cosas, al gobierno? La lentitud, la poca respuesta, la larga cuarentena. Pero ustedes me dirán, profe, está loco. La débil conectividad para la vida cotidiana y las clases, para los distintos trabajos. No estoy hablando de países con problemas económicos como el nuestro. Estoy hablando de la locomotora europea. Entonces, ¿qué emergió de la pandemia? ¿Por qué lo pongo como eje? Justamente porque nos proyecta de algún modo a ese sistema mundo que está, que se modificará, que no se modificará, que yo, déjenme que lo corte ahí un puntito. Vi en las conclusiones que varios chicos, varios de los trabajos dicen, bueno, hay que modificarlo. Y otros dicen, bueno, pero soy escéptico, no creo que haya cambios. Entonces, eso por un lado, eso es una problemática. Ahora, por otro, como parte ya del sistema científico, aunque sea como estudiantes, hay otra observación que es de signo positivo. Por un lado y por otro negativo. En un año, estamos hablando de abril del 2020, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y inicio de diciembre, aquí, que teníamos que ir a buscar vacuna, ya se empezó a vacunar en 8 meses, cuando cualquier proceso de vacuna dura 4 o 5 años. Lo cual habla de un avance notable en esto, ¿no? Toda vacuna con pruebas, todo definitivo. Es decir, muchos de ustedes me dirán que tuvieron una aceptación precaria, sí, es cierto. Pero fueron eficaces, ¿no? ¿Qué otra cosa dice en esta? Yo la escribí como introducción, en realidad no dice, pero es esto, ¿no? Los gobiernos asisten impotentes. ¿En dónde está la impotencia de esto? ¿En dónde está la impotencia de esto? Fíjense la respuesta que la da más adelante. Mientras lo que parecía distópico
propio de las dictaduras de ciencia ficción, se ha vuelto normal. Se multa a la gente por salir de su casa a estirar las piernas o pasear el perro. Aceptamos que nuestro móvil nos vigile, nos denuncian las autoridades y se está proponiendo que quien salga a la calle sin su teléfono sea castigado y con prisión. Eso eran las primeras medidas, ¿se acuerdan? Cuando se produjo, no aquí, sino básicamente en China y Corea, donde irrumpió muy fuerte el virus, en la primera etapa del virus, y no había soluciones, y bueno, guárdense, salgan para lo imprescindible, pero salgan con esto y con asuntos justificados. En el caso nuestro aparecieron las protestas que salían a la calle, se acuerdan que quemaban barbijos y demás. ¿Qué quiero señalar con esto? Quiero señalar cómo el virus hizo emerger lo mejor y lo peor de la humanidad, por intereses políticos, por intereses económicos, por intereses sociales, etc. Los gobiernos abrieron las manos, el que tenía, y los que no teníamos, aplicaron el caso nuestro, graves problemas económicos, se implementó los ATP, que eran la mitad del sueldo, El los IFE, empleados profe. blancos registrados y los IFE, muy bien. Pero fíjense esta descripción. A ustedes les va a gustar mucho este ensayo. De allí es que salga que el problema con el 5G, que nos controlan, que esto, que aquello. No hace falta el 5G. Nosotros hoy con 4G estamos absolutamente controlados en las redes sociales, en todo sentido. Todos sabemos, tenemos nuestra ubicación. Se pierde Fede. ¿Qué hace la madre Fede? ¿Dejó el teléfono o no? Localizame este teléfono. O el profe desaparece. ¿Y dónde está? Los buscas con esto que tiene una localización. Me roban esto y directamente sabe dónde está esto. ¿Se entiende? No es necesario con el 5G, hasta con el 4G ya hay control social. Aparte, antes de esto, antes del avance electrónico, ya había. Augusto, me acuerdo que la gente decía que te metían un chip en la vacuna. Sí, yo me acuerdo que había un tipo, uno de los líderes del movimiento antivacunas, que se negaba, que quemaba barbijo, fue uno de los primeros que murió. Un tipo grande, de mi edad. Fíjense cómo sigue. Y acá viene lo económico, el largo autismo neoliberal, paro en esa frase, el largo autismo neoliberal es ampliamente criticado, en particular a causa de sus políticas devastadoras, fíjense esto, de privatización a ultranza. Está escribiendo esto un europeo. Ojo al piojo. Ojo al piojo. De los sistemas públicos de salud que han resultado criminales y se revelan absurdas. Como ha dicho Yuval Noah Harari, cita, los gobiernos ahorraron gastos en los últimos años recortando los sistemas de salud, los gobiernos que ahorraron, recortando los sistemas de salud, ahora gastarán mucho más a causa de la epidemia. Fin de la cita.
Los gritos de agonía de los miles de enfermos muertos por no disponer de cama en las UTI, en las unidades de terapia intensiva, condenan para largo tiempo a los fanáticos de las privatizaciones, de los recortes y de las políticas austeritarias. Muy bien. Ustedes muchas veces habrán escuchado, no hay que gastar lo que no se puede, hay que ser austero, hay que, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando esto se llega al sistema? Siempre hay tipos satisfechos que no les hace mal nada, que tienen mucho dinero, sin embargo, a las clases medias, a las clases populares, a las clases pobres, cuando se les restringe inversión en educación, en salud, etcétera, es un golpe gravísimo. Y esto lo pueden hacer los estados. Y les doy un ejemplo. ¿Por qué habla de, fíjense esto, el largo autismo neoliberal? Fíjense esto. Vamos a recordar. Seguramente son, en su mayoría son curiosos ustedes. Y se acordarán de esto, 2 puntos. El año pasado, para esta época o un poco antes, en nuestro invierno, vieron la cantidad de camiones frigoríficos a las puertas de los hospitales en Estados Unidos y básicamente en Bérgamo, en Italia, en París. ¿Se acuerdan de eso? No había lugar donde tenerlo, no había cámara frigorífica, etcétera, estaban en camiones. No nos olvidemos de eso. Ahora, ¿por qué esto? Porque en la concepción, vuelvo a esa frasecita, me impresionó el largo autismo neoliberal. Es decir, que el mercado pone las reglas y no el Estado, ha conducido justamente a que se ahorre justamente en salud. Vos, Fede, Augusto, Milagros, etcétera. Sí, bueno, ¿para qué voy a gastar en salud si yo soy sano, joven, no tengo nada, ni una aspirina tomo? ¿Para qué voy a pagar? Para esto. Que son los sistemas solidarios. Los sistemas de los impuestos, los benditos impuestos que todavía dicen, nos sacan esto, va para eso. Fíjense, el año pasado, en el caso de nuestra experiencia como Estado-Nación, tuvieron que forzar la marcha, construir hospitales muy rápidamente, construir terapias intensivas, sobre todo en la salud pública, dotar de carpas y lo más importante, fabricar respiradores. Esto ya se lo repito, básicamente las 2 fábricas de respiradores del país se están planteando en Córdoba. Investigar a través de las universidades y del CONICET estos barbijos. Que esto lo hizo la Universidad de San Martín, con una empresa de nanotecnología, ¿no? Es decir, ¿qué otra cosa? Un alivio para casos no graves, como el suero equino, etcétera, etcétera, que fueron bajando la espuma y esperando las vacunas. Pero quiero centrarme en esta cuestión económica. En la época del presidente Obama luchó, pero muchísimo, muchísimo, para sacar una ley de prestaciones básicas, muy básicas, de salud. Les dijeron que esto era comunismo, que no podían gastar plata, que el que no puede pagarse
un sistema de salud privado, más vale que se muera, etcétera, etcétera. Bueno, logró sacar una ley, pero pobretona, pero algo es algo. Ahora, por eso quiero explicarles cuál es el sentido de este autismo. Hay mucha gente que está convencida que este es un gasto al vicio. Yo pago, fíjense, perdón por la autorreferencia, pero 2 sistemas de alta complejidad. 2, pero lo pago hace 35, 40 años. No lo uso yo, les va a servir para algo. Cuando hablamos de solidaridad, es eso. Es eso. Este sistema, pongo unos mangos más, etcétera, le puede pasar a mis hijos, le puede pasar a mi mujer, puede pasar a, etcétera. Pero esto es la planificación de lo que hablamos. Uno nunca sabe esto. Pero es bueno que la sociedad pueda programar esto, pueda pensar a futuro. En el caso de los Estados Unidos, que dicho sepa, son la nación más endeudada del planeta, no les importa, porque ¿eso qué significa? Meterse en la vida privada. Ahí está esta cuestión del autismo. ¿Por qué alguien se va a hacer cargo de mi salud si yo soy responsable? Yo pago, punto. ¿Y los que no pueden pagar? ¿Qué hacen? ¿Sabe qué hacen en los Estados Unidos? Van a Canadá, que tiene un sistema público parecido al nuestro. Como acá vienen muchos de otros países que no tienen ese sistema. Entonces, ahí irrumpe ese problema. ¿Qué otra cosa? Fíjense esto. Se habla ahora abiertamente de nacionalizar, de nacionalizar, de relocalizar, de reindustrializar la soberanía farmacéutica y sanitaria. Fíjense esa frase. Estamos a más de un año, esto es del 20 de abril, casi un año y medio de esta nota. Fíjense lo preciso que es. Se habla ahora de nacionalizar, de relocalizar, de reindustrializar, de soberanía farmacéutica y sanitaria. Fíjense, todos los problemas que estamos pasando. Que acá se había destruido la industria. ¿Por qué? Porque era una industria de baja calidad, porque había que, ¿para qué gastar en esto? ¿Para qué en ciencia? ¿Para qué en esto? Se había que comprar afuera, punto, ya estaba hecho. Ahora bien, cuando se reindustrializa, ustedes tienen trabajo, porque viene una empresa y les va a decir, oiga, diseñamos un software para esto, 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 y ustedes a medida se lo van a hacer. De soberanía farmacéutica. Fíjense, ¿se acuerdan de los primeros vuelos que iban y traían vacunas, etcétera? Finalmente hubo inversiones y esas vacunas ya se puede, el ciclo completo se lo está produciendo acá. Y sanitaria, bueno, ya hablamos. La economía mundial se encuentra paralizada por la primera cuarentena global de la historia. No hay nada que discutir. En el mundo entero hay crisis a la vez de la demanda y de la oferta. Unos 170 países de los 195 que existen tendrán crecimiento negativo en el 2020. El PBI nuestro cayó un 10%. El de España un 14%, el de Francia un 14%, y así sucesivamente. Alemania también un 9%, casi 10%. O sea, una peor tragedia económica que la gran recesión del 30, en la época de Roosevelt. Millones de empresarios y de trabajadores
trabajadores se pregunta si morirán del virus o por la quiebra o por el desempleo. Nadie sabe quién se ocupará del campo o si se perderán las cosechas, si faltarán alimentos, si regresaremos al racionamiento. El apocalipsis está golpeando nuestra puerta. Fíjense, seguramente escucharon a sus padres que se quejan por una suba de alimentos continuos, el precio de los alimentos. ¿Sí o no? Pregunto. Sí. Sí, profe. Gracias. Perdón, a ver, Dayana. Sí, claro. Es global. Ahora bien, como en todos los casos, hay perdedores, que somos una inmensa mayoría, y hay unos pocos ganadores. Fíjense, el comercio de las grandes plataformas o las farmacéuticas ganaron muchísima plata. Y hablando de solidaridad, fíjense, hay vacunas que están al punto de vencerse y no hay a quien se lo aplique. ¿Por qué? Porque, bueno, no quieren aplicarse. Y es punto de ver. Fíjense, ¿por qué esta pregunta que se hace Dubet? ¿Por qué preferimos la desigualdad aunque digamos lo contrario? Ahí está. Es decir, esto vino a poner blanco sobre negro. ¿Qué saldrá de acá? Yo no sé, no anticipo. Alejo Lescano. Y hay gente que desconfía de las vacunas producidas acá. Sí. Alejo. Pero acá aparecen otras cosas. Políticas de baja estofa. No solo acá en el mundo. Fíjense esto, ¿no? Alemania intenta comprarle 20 millones de dosis a Sputnik, que no sé, finalmente no realizó porque el ANMAT europeo dice que, en fin, que por esto, por esto. Son por presiones de laboratorios. Ojo, ojo. La Sputnik aprobado en 4 continentes que funciona bien. Punto. Como todas las vacunas, hubo problemas, Pfizer, AstraZeneca. Al tener una aprobación precaria, todas van afinando el producto. Pero indudablemente fueron eficaces. Esto va para los antivacunas. Ahora, producidas acá. Alejo, abrí cámara y audio. No me digas que no tienes cámara ni audio. ¿Cómo? Audio sí tengo. Bueno, diga. Le levantó un poquito el volumen del audio. Ahí vengo, profe. Vale. Para todos. No te escucho. Alejo. ¿Ahí mejor, profe? Ahí estamos. Muy bien. Sí. ¿A qué crees que se...? Yo coincido contigo. ¿Por qué cree la gente que desconfía de las vacunas producidas aquí? Perdón, no puedo escuchar. ¿Qué dijo? Vos escribiste, y hay gente que desconfía de las vacunas producidas acá en el país. Sí. Eso lo escribiste vos. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? No, Yo es que justo coincido estaba. con vos. Sí, ¿A qué sí. crees que se debe esa desconfianza?
Y yo creo que desde la sociedad y la población, todo lo que desarrollo genera el gobierno, más que todo acá en Argentina, por las diferentes crisis que ha pasado en la historia, creo que a eso se debe la desconfianza. ¿Qué O crisis sea, ha pasado acá, Alejo? por ejemplo, cuando ocurrió la crisis del 2001, yo Perdón, sé que estamos hablando de productos de salud. sí, No, pero los productos de salud son todo esto es desarrollado por el gobierno y provee por el gobierno. no, perdón, son empresas privadas, las dos. Los dos grandes laboratorios son empresas privadas, no es el gobierno, que ha tejido acuerdos con Oxford. Oxford es la universidad que hace el desarrollo científico, y AstraZeneca, que es una corporación, una empresa sueca, es la que pone la plata y la desarrolla, la fabrica. Muy Claro, bien. ¿Qué hace AstraZeneca y Oxford? Vienen, se fijan las condiciones tecnológicas, las condiciones sanitarias, y dice, sí, acá se puede producir y esto, y yo voy a fijar esto, y se produce a ciclo continuo. ¿Qué quiere decir? Que se produce la solución básica, que se desarrolla eso, que se la envasa, que se la prueba y que se vende en el mundo. Punto. La otra es un laboratorio también privado que produce la solución básica de la Sputnik en Pilar. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué desconfía? Hay un aspecto ideológico. Les voy a contar una frase de esto para que ustedes se ubiquen en la historia, ¿no? Hipólito Yrigoyen decía de estos sectores o de este pensamiento, el régimen falaz y descreído. Fíjense, falaz, mentiroso, y descreído, sin creencia o sin fe. ¿En quién? En nuestros productos. Vos lo que me estás diciendo es eso, y te digo para que lo repienses. 1900, en la segunda década del siglo XX, el régimen falaz y descreído. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de esto, de aquello, de aquello. Es decir, ahí está esta cuestión que yo insistí mucho, la construcción de los sentidos comunes, que es la construcción del sujeto o de la subjetividad. ¿Cómo debemos pensar? ¿Por qué debemos pensar? ¿Por qué debemos negarnos? Fíjense esto, sin salirme del sistema científico, lo complejo que es esto, que es una nación, yo digo esto, de clase media, vamos a decirlo, media un poquito más arriba, que va saliendo siempre de crisis en crisis, autoinducida, autogenerada, justamente por las tensiones. Esto es el primer trabajo práctico en la construcción del Estado-Nación, etcétera, que hace que desconfiemos de nuestras propias potencias. Fíjense que una nación que puede producir y vender reactores nucleares, que puede colocar satélites en el espacio de múltiples, quizás nosotros estemos usando para esta conexión al mismo satélite esto. Entonces, ¿por qué no podemos producir las vacunas? Entonces, ¿quién desconfía? ¿Por qué desconfía? Por esa subjetividad, o se los voy a decir, se entiende esto, ¿no? En palabras de... que lo tenía marcado.
el largo autismo neoliberal. Es criticado a causa de las políticas devastadoras de privatización a ultranza de los sistemas públicos de salud. Fíjense, estamos hablando de otra cosa, pero si quieres te contesto. Espera un poquito. Estamos hablando casi de lo mismo. ¿Eh? ¿Cómo se llama este chico, che? Que escribió en el chat, a ver que lo tenía. Alejo Lescano. Fíjese esto. Hay una decisión que tomó Inglaterra de estos días, que ustedes lo habrán escuchado y lo habrán leído si son interesados. En Inglaterra, en Gran Bretaña, no hay nafta. ¿Por qué? Porque no hay transportista. No hay quien lleve. Entonces hay cuadras y cuadras de autos esperando cargar. Y no estoy hablando de Argentina. ¿Qué pasaría si esto sucediera acá? Pregunto. Lo mismo que decían eso, que esas desconfiadas de lo producido acá, porque acá pasan cosas que no nada pasa en el mundo. Y esa es la subjetividad, ahí comparto. Dice Alejo, dice lo que me refería con lo de la crisis desde 2001, es que dejó la crisis de 2001 es que dejó como consecuencia que hubiera una desconfianza en los bancos, por ejemplo. Sí tiene relación, profe. Muy bien. Repito esta frase no es mía. El largo autismo neoliberal. Estamos hablando de los 80, 90, hasta ahora, 40 años. En el mundo. ¿Qué pasó en el año 2001? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿A qué creen que se debe esa crisis? Muy bien, gracias por participar, Alejo. Por más que no esté de acuerdo, yo voy a decir mi punto de vista. ¿A qué crees que se debe eso? Perdón, abro el debate a todo. ¿A qué creen que se debió eso? Esa crisis de 2001. Según lo que yo tengo entendido, profe, fue por... Dale más volumen, Fede. Según lo que tengo entendido, fue por, bueno, cuestiones que ya venían desde antes, digamos, que nunca se terminaron de solucionar, y bueno, que llegaron a un punto y explotaron al final, y bueno, básicamente... Sí. Sí, está bien y no tienes por qué saber porque esto va por otro lado. Yo le voy a dar mi lectura. Es un tema que lo estudié. La nación argentina, el Estado-nación, tiene crisis recurrentes de inflación. ¿Por qué? ¿A qué cree que se debe? Una de las teorías dice porque el Estado gasta mucho. Mentira. Toda crisis de inflación es una tensión por la apropiación de la renta. ¿Quién quiere
mayor ganancia. Por lo tanto, va aumentando los precios. Punto. Ahí tenemos una. Se crea una ficción para salir de este proceso. ¿Cuál es la ficción? Bueno, vamos a hacer la segunda convertibilidad, ya les explico cuál fue la primera. A vos, Augusto, te va a interesar que hablaba de la generación del 80. Se creó una ficción que se llamó la convertibilidad, la segunda convertibilidad. Es decir, un peso globalmente era $1. Entonces, un peso y valía $1. ¿Por qué es una ficción? Porque nosotros no tenemos la maquinita para fabricar dólares. Y lo otro depende de que si tenés $1 en la calle, tenés que tener $1 en el Banco Central. ¿Qué pasó con eso? Obviamente que hubo inflación. No ya en pesos, sino en dólares. Originalmente la convertibilidad fue, escuchen bien esto, ni siquiera $1, fue 0,80 centavos argentinos, equivalía a $1 para tener esa flexibilidad. ¿Qué pasó en el 2001? Se fue a 4 pesos, $1. O sea, creció, hubo una devaluación del 400%. ¿Por qué el corralito y el corralón? Porque no había esa ley, esa legalidad que decía que si tenía un peso, tenía $1, tenía 200 pesos en un plazo fijo, después tenías que devolver si vos querías $200, fue imposible por una razón ficticia, que no podemos imprimir dólares, porque la moneda, ¿qué es? Es la soberanía en el bolsillo, es el diseño político. Por lo tanto, los bancos no pudieron devolver, o no quisieron. ¿Por qué? Que fugaron esa plata. Así de sencillo. Fue una crisis bancaria, no del país. Es decir, ¿debido a qué? A una ficción. Por lo tanto, explotó no solo el modelo, y también la cantidad de pobres, y también la cantidad de desempleados. ¿Por qué esto, los desempleados? Por los procesos de privatización, por los despidos. Fíjense, los despidos básicamente en las empresas públicas, en teléfonos, en ferrocarriles, en distintas, en gas del Estado, en las energéticas, etcétera. Buenísimas indemnizaciones, 50, 60 mil dólares. Estas fueron las indemnizaciones. Para tranquilidad, paso hacia. Ahora, en dólares, esos 50 o 60 mil no eran muchos. ¿Qué pusieron? El tipo que lo tenía. Devaluando, además, ¿no? Exactamente. ¿Qué pusieron? Se momentaban las canchas de pádel, se pusieron canchas de pádel. Ustedes cuando recorran las ciudades, etcétera, van a ver siempre que hay una canchita de pádel abandonada. De esa época. Los parripollos, etcétera. Todavía no había la economía de plataformas, etcétera. Es decir, que eso fue parte de una ficción. Ahora, el problema es que esa ficción duró una década, del proceso hiperinflacionario de los 89, 90, etcétera. Se salió con eso y esa década fue, entre comillas, exitosa. Todavía estamos pagando los platos rotos de esa crisis. Es decir, cuando hay soluciones mágicas, cuando se va la magia, queda la realidad. Esto es lo que pasó. Perdón.
¿Soy claro? Entonces, profe, al haber personas, al haber muchas personas con dólares o pesos, generó inflación. No, Alejo, es la tensión por la distribución, ya que indirectamente al haber mayor circulación del dinero, los precios tienden a subir, y sí, la apropiación de la renta. Exactamente. Es decir, que es, ¿por qué es neoliberal? El liberalismo, el viejo liberalismo, plantea otra cosa. Plantea que a mayor demanda hay mayor oferta y a mayor demanda hay mayor competencia, por lo tanto los precios tienen que caer. ¿Qué ocurre acá en nuestro sistema? Es un sistema cooptado por una o dos empresas, qué sé yo. Por lo tanto imponen su voluntad. Son uno, dos. ¿Cuántos sistemas hay de cable, de internet? Tenés Telmex o Claro, como se llama ahora, tenés Fibertel, ¿y qué más? Hay competencia. Por lo tanto, es el poder en manos de unos pocos. Es decir, ¿qué dice el viejo liberalismo, el viejo capitalismo? Que a mayor oferta, hay mayores empresas que pugnan eso con los precios a la baja. ¿Por qué? Porque necesitan vender. Pero esto, no, esto fue por una cuestión muy sencilla. Nosotros no imprimimos, es una moneda ajena. ¿Qué es la moneda? La materialidad de la nación. Cuando vos rompés o devaluás una moneda, estás devaluando el salario del trabajador, es decir, afecta a los trabajadores, las devaluaciones. Este es el proceso. Por eso se habla de neoliberalismo, porque el viejo liberalismo es un capitalismo de producción. Dicho en metáfora, es el paso de la fábrica con lo humito al banco. Es decir, no se gana más plata acá trabajando, sino se gana más plata que en el banco. Esto es, e incluso en esos 10 años que duró este proceso, algunos siguen repitiendo que fue virtuoso, hasta se exportó ese modelo. Por ejemplo, lo compró Ecuador. Ecuador tiene el sistema su economía está dolarizada. Está tapado hasta acá de deuda. No sabe cómo salir, porque es muy complejo salir. Tan complejo como esa crisis de 2001 que señaló Alejo. Es por eso. Esto hay que entender, pero hay que entenderlo también, Alejo, con esto que te dije de la desconfianza. Las desconfianzas también son producidas, también son creadas, porque se desconfía de las vacunas, se desconfía de la política, se desconfía de los científicos. Y esto es una cosa que debemos pensarnos hacia adentro. Bueno, ¿se entendió esto? Gracias Alejo, gracias Agustín, y espero haber sido claro. Gracias Milagros, lo tuyo fue una perlita, Milagros. ¿Todos buscaron ese enlace? mondiplo.com. Bueno, ahí está, léanlo, ni siquiera lo impriman. Sí, les digo, creo que son 35 o 36 páginas. Carillas. Sí, fíjense al final, que yo no lo imprimí, ustedes van a ver acá, que cada uno va poniendo 1, 2, 3, etc. Y eso lo resume al final. Que estos números son las fuentes bibliográficas que él toma. Vayan al final y vean cómo él
va pensando esto con estos apoyos, con esto, con esto, con esto. Yo esto no lo imprimí porque son más páginas todavía, etc. Pero voy a señalar una cosa, esto a modo de cierre, que acá lo tengo marcado. Es decir, partimos de una cuestión de estados débiles, ¿no? Se habla ahora abiertamente de relocalizar, reindustrializar, de soberanía farmacéutica y sanitaria. La economía mundial se encuentra paralizada por la primera cuarentena global de la historia. En el mundo hay crisis a la vez de demanda y oferta, etc. La única lucecita de esperanza es que con el planeta en modo de pausa, el medio ambiente ha tenido un respiro. Y ahí está el otro de los ejes. El aire más transparente, la vegetación más expansiva, la vida animal más libre, hasta puma han aparecido. Ha retrocedido la contaminación atmosférica que cada año mata millones de personas. De pronto la naturaleza ha vuelto a lucir tan hermosa, puntos suspensivos, como si el ultimátum a la Tierra que nos lanza el coronavirus fuese también la desesperada alerta final en nuestra ruta suicidaria hacia el cambio climático. Ojo, negritas, ojo, próxima parada, colapso. Fíjense y advierte, ¿no? Es decir, cómo hay una serie de problemáticas que sobre esto va a girar y que tiene que ver con su oficio y con su construcción de ciudadanía, estas cuestiones. Perdón. A ver qué más hay en el chat. No hay nadie más. Bueno, espero haber sido claro. Y mañana no tenemos clase. ¿Sí o no? Bueno, profe. ¿Sí o no? ¿De qué? Espera. ¿Saben o no saben? Mañana es feriado municipal, sí, es uno de los días. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo. Fede. Yo, si no fuese porque lo marca ahí en el aula virtual, en la autogestión, no sabría. Claro, muy bien, Fede, en el aula virtual. Si no, tendremos clase. Entonces, ¿he sido claro? Perdón. Sí, profe. ¿Alguien tiene algo que decir? Alejo. Alejo, abrí micrófono. ¿Se fue? Alejo. Bueno, lo que le iba a preguntar es que si se había entendido mi respuesta, mi exposición. Bueno, ¿estás? Sí. Ah, acá está. Queda lindo el saco ese, ¿eh? ¿Entendiste mi respuesta? Sí, quedó claro. Que estés de acuerdo, ¿no? Después eso ya es otra cosa. Pero estos son los procesos. Hay un libro muy interesante, algo de esto saqué que se llama, a ver que lo tengo acá, que algo... Que algo saqué acá, de Maristela Svampa, ¿los ven? La sociedad excluyente, bajo el signo. De acá tomé cosas que estoy de acuerdo y otras que no. Y
También tomé algunas. Y algunas de estas cosas las tomé de acá. ¿Alcanzan a ver? Fede, tener los lentes puestos. ¿Qué dice ahí? Sí, Felice 90, la semilla de la destrucción, y abajo, bueno, ya no se alcanza a ver. Bueno, con este libro ganó el premio Nobel. Fíjense esto. La década más próspera de la historia como causa de la crisis actual. ¿Te leen ahí, Mili? Sí, profe, sí, sí, se va a leer. Bueno. Vuelvo sobre el viejo Irigoyen, el nunca mal nombrado Peludo. Decía que él estaba en contra 100 años del régimen falaz y descreído. El régimen oligárquico, que vino a dar el corte del primer radicalismo, que vino a oponerse, decía eso, régimen falaz y descreído. Que esto que señala muy bien Alejo, hay gente que desconfía de las vacunas producidas acá. Es decir, que nos inducen a desconfiar de nosotros mismos. Bueno, era eso. Nos vemos el miércoles. Por favor, vayan leyendo y anotando preguntas. En esto, yo este artículo lo tengo impreso. Bueno, ustedes verán las marcas ahí que tengo. Muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, los dejo con la lectura y estén atentos que les voy a pensar en la consigna, pero va a ser más o menos la misma que esto, más esta lectura. Bueno, los saludo. Consulta, profe, tenemos que, Sí. o sea, digamos, los ejes son los mismos, pero los tomamos abarcando cosas que no mencionamos en el trabajo, ¿no? Claro, exactamente. Bien, 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 ¿Cómo? Y más fino. Ahora, no es copiar y pegar, como les puse a varios, sino pensarlos, discutirlos. Por ahí hay unos chicos que me plantearon que polemizaron mucho hacia adentro, que discutieron. Y eso es lo que me encanta, que podamos pensar juntos, construir, porque los conocimientos no se construyen individualmente, se construyen colectivamente. Bueno, sí, sí. los saludo, abrazos, y vayan con Susana o con, no sé, con el profe de arquitectura. Suerte.